cuestiones, y que puedan diferenciar entre un proceso localizado y diseminado, realizar un buen abordaje clínico y terapéutico e identificar las enfermedades de mayor prevalencia y su manejo integral. Las infecciones de piel y partes blandas resultan de la invasión microbiana de la piel y de sus estructuras de soporte. Su clasificación está determinada por la gravedad, la localización y las comorbilidades asociadas que tiene el paciente. Pueden ser estas simples o complicadas. En algunos casos podrían ser necróticas o necrosantes o no necrosantes. Pueden tener supuración o pueden no tenerlo. Las infecciones simples suelen ser generalmente de un solo microbio que está metido ahí, ¿no? y presentan hallazgos clínicos fácilmente localizables. El diagnóstico se va a basar principalmente en la evaluación clínica que tengan del paciente. Y una situación importante es que si estamos hablando de pacientes inmunosuprimidos, estos van a requerir tratamientos muy tempranos. Algo sencillo, la mayoría de las infecciones comunitarias son causadas por el estafilococo aureus, resistente a la meticilina, y los estreptococos beta hemolíticos. La elección antimicrobiana, la mayoría de las veces, por no decir todas, es empírica y siempre debe cubrir estas dos cepas, ¿no? Staphylos y Strep. Los pacientes con infecciones complicadas requieren una cobertura antibiótica empírica, tratamiento muchas veces hospitalario, la mayoría de las veces es hospitalario, y muchas veces también vamos a tener que trabajar de la mano con el cirujano para el desbridamiento. Hay una situación importante. Si nosotros vemos abscesos, y los abscesos cercanos de piel, muchas veces estos no requieren tratamiento antibiótico, solamente requieren que lo debridemos, ¿no? Abrir un absceso, debridarlo, y con eso podríamos resolver la mayoría de las veces los problemas. Este es un esquema muy bueno que nos va a ayudar a determinar las infecciones de la piel. No sé si se ve bien. Bueno, te voy a poner el puntero para que... Aquí. Mi sugerencia es que se aprendan este esquema, ¿no? Para que puedan identificar todas las capas de la piel. ¿Qué es lo importante acá? Poder identificar el primer estrato de la piel, la epidermis, que si ustedes se dan cuenta no tiene circulación, no hay circulación, ¿no? La epidermis se nutre por difusión, básicamente. Tenemos la subdermis, ¿no? En la que nosotros sí vamos a tener nutrición, pero vamos a ver que están los linfáticos, están las venas y están las arterias, pero todos ellos tienen circulación terminal. ¿Fijan bien? Todos tienen circulación terminal. Ahora, estas arterias, estas vénulas y los linfáticos tienen que atravesar esta capa de tejido colágeno, que es ¿qué cosa es esto? La fascia. Y digo que la fascia es de tejido colágeno. ¿Y cuál es la característica principal del colágeno? Eso lo saben por histología. ¿Cuál es la característica principal del colágeno? Ser elástica. ¿Ah? Elasticidad. ¿Cuál? Elasticidad. Ay, caray. Elasticidad. ¿Cuál es tu nombre? Maylin. ¿Tu apellido? Vale. Vale. ¿El colágeno es elástico? ¿Sí o no? Sí. ¿Ah? Maylin Farge dice que el colágeno es elástico. ¿Quiénes dicen que no es elástico? Levanten la mano. ¿Quién dice que el colágeno no es elástico? Levanten la mano. ¿Quiénes dicen que es elástico? Levanten la mano.
¿Los demás no opinan? ¿Quiénes dicen que es elástico? Levanten la mano, a ver, para ver quiénes son los que dicen que no es elástico. ¿Y quiénes dicen que no es elástico? 1, 2, 3, 4, ya, 5. ¿Cuántos hay en el salón? Somos 38, doctor. 38. ¿30 y cuánto? Según 32. mi grupo somos 38, pero veo que somos menos. Que hayan 30. Restando los 5 y yo, me cuento yo, los 6 que somos, tenemos un colágeno normal. Los demás no son seres humanos, son maláboras. ¿Ya? Por razón que no han comprendido el problema. ¿Ya? Señores maláboras, si el colágeno fuese elástico, ustedes no podrían pararse. ¿Ya? Estarían como una ameba así, chorreado, o como un huevo, así, llegan y se pasan. El colágeno, su característica principal es que es inextensible. ¿Ya? O sea, elástico nada. Hasta el marfan tiene el colágeno rígido. Entonces, por favor, esa es una característica importantísima que tienen que tener. Porque imagínense si sus tendones fuesen de colágeno elástico, entonces, ¿cómo levantan la mano? No se podría parar, simplemente todo se les chorrearía. Aunque hay algunos que sí parece que tienen el colágeno elástico, pero ya es por otras cosas, ¿no? Entonces, la fascia es rígida, ¿no? La fascia es rígida, es una la poneurosis es rígida porque es principalmente colágeno, ¿no? Y dentro de la fascia, miren, dentro de la fascia envuelve ¿qué cosa? ¿Qué cosa envuelve la fascia? El músculo, envuelve todo el músculo, ¿no? Le forma una vaina. ¿Ustedes han comido osobuco alguna vez? ¿Ah? Pedazo. El osobuco, cuando ustedes miran al osobuco, ¿no? ¿Quién sabe cocinar osobuco? Eso no es una carnecita que aparece con su huequito. Solo saben comerlo, pero no cocinarlo. ¿Quién cocina osobuco? Nadie. Yo lo cocino como estofado. Cuando vayan a las chicas, si les quieren invitar unos osobuco, díganle que lo lleven al San Seferino de San Isidro. San Seferino, acuérdense. Van a reconocer restaurantes porque tiene un montón de armas a todos lados. Pero San Seferino, anoten, San Seferino, buenísimo, es el mejor osobuco de Lima. Pero ¿sabes lo que hacen? O sea, el osobuco es la pierna de la vaca, ¿no? O sea, el muslo lo cortan así, ¿no? Entonces, cuando lo atraviesan al osobuco, ustedes ven que es un huequito, como un medallón. Ya bueno, la cosa es de que es un medallón y uno le ve las fascias musculares a los osobucos, ¿no? Al hueso y el hueso pegado al medio, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? El cocinero o el chef, para que el osobuco, o sea, el osobuco tiene que meterlo a hervir más o menos entre 8 horas a fuego lento para que se ponga blanco y muy suavecito, ¿ya? Pero antes de eso, ¿no? El cocinero lo que tiene que hacer es cortar esto, ¿no? La zona donde está la fascia del osobuco, porque si el cocinero deja al osobuco con las carnes así, entonces lo que va a hacer es que la carne se va a hidratar y no va a poder extenderse, ¿no? Entonces va a malograr a la pieza de carne, porque va a comenzar a flotar porque es tan rígida la poneurosis, que la poneurosis no se mueve por nada del mundo, ¿no? Entonces el osobuco comienza a reventarse y es una desgracia. Por eso es que el carnicero o el chef en ese momento lo que hace es partir la fascia en varias partes, cosa que a la hora que se extiende la carne puede abrirse, o sea, hace una suerte de fasciotomía, ¿no? Corta la fascia para que esa se pueda abrir y pueda captar el jugo
de las especies que han preparado. Pues buenísimo eso. Entonces, es más, la próxima semana tengo que hacer un poco de historia, pero bueno, la cuestión es esa. Entonces, ya. Entonces es inextensible, y esa situación de inextensible va a ocasionar ciertos problemas que luego vamos a nosotros a determinar. Entonces miren, por dentro de esta fase inextensible tenemos, ¿qué es esto? Arteria, vena y linfático, que son los principales, ¿no? Y salen, atraviesan en diversas partes a la fase, ¿no? Acá está la aponeurosis del músculo, y de encima está el periósteo. ¿El periósteo qué cosa es? ¿Ah? ¿Cómo? El periósteo también tiene colágeno, ¿no? Solo que está calcificado encima, ¿no? Entonces ese es el tema. Entonces, y por ahí va a venir al agujero nutricio al hueso, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros entendemos. Entonces, acuérdense una pieza de pollo, una pierna de pollo, más o menos cómo está distribuida. Entonces, ustedes cuando comen la pierna de pollo le van sacando, o sea, si te vas fijando, le vas sacando pedacitos, ¿no? Hay los músculos, puedes disecar los músculos, y todos los músculos están cubiertos por la aponeurosis. Entonces, lo mismo es con el mismo ejemplo que el otro. Entonces, es importante, porque eso es inextensible. ¿Ya? ¿Ok? Entonces, debajo de la aponeurosis, ¿no? De esta aponeurosis de acá de los músculos, vamos a tener las fibras musculares, ¿no? Las fibras musculares y los vasos nutricios. ¿Ya? ¿Ok? Entonces, eso es importante que tener en cuenta. Entonces, ¿qué pasa? Cuando la infección toca, por ejemplo, la parte externa de la piel, o sea, la capa córnea, entonces acá no va a haber mayor contacto con la dermis o con el celular subcutáneo, no va a haber mayor contacto, va a ser una infección externa básicamente. Entonces, un antibiótico a esa altura pobremente va a ingresar, ¿no? Muy pobremente va a ingresar. Entonces, cuando si yo entiendo esa situación, quiere decir que para partes externas lo que voy a usar principalmente son cremas, ¿no? O sustancias que se puedan aplicar externamente para poder contrarrestar alguna infección, inflamación, que yo sé que solo compromete la capa externa de la piel. Si se profundiza, ¿no? Si se profundiza, entonces va a tocar la parte de la zona donde la circulación es terminal, ¿no? Toca esta zona donde la circulación es terminal. Entonces, si nosotros hablamos de una circulación terminal acá, entonces muy probablemente lo que vamos a tener es una infección básicamente localizada, ¿no? Pero recuerden que acá hay una vena, ¿no? que está regresando la sangre, y hay linfa que regresa la sangre. Entonces, si se inflama esa zona y compromete los vasos terminales, podría ingresar la infección a través de la piel. Por lo tanto, si yo tengo una infección de esta zona por encima de la aponeurosis, que es la zona del celular subcutáneo, voy a tener una celulitis, y una celulitis con esa situación podría diseminarse por vía venosa o por vía linfática, y va a producir una bacteremia, y de ahí a una sepsis, solo hay un paso. Entonces eso también puede ser, ¿no? Entonces esa sería una situación importante cuando hablamos de la celulitis. No así en la erisipela, que la erisipela es externa y no vamos a ver mayor cosa, ¿ya? ¿Ok? ¿Qué otra situación tenemos? Si la infección acá se extiende, va y coge la aponeurosis, ¿no? La aponeurosis va a servir de barrera para que ingrese a órganos más internos. Pero si por algún motivo se vence esta barrera, la barrera aponeurótica, ¿no? Entonces lo que se va a comprometer, que son los vasos nutricios del músculo, ¿no? Y si se comprometen los vasos nutricios, entonces lo que se va a comprometer es el músculo que está bien irrigado.
Entonces, y si se compromete el músculo que está bien, va a ser una miositis o una piomiositis, ¿no? Entonces, allí, ese es el inicio de la desgracia. ¿Y por qué? Porque si se compromete este músculo, ¿no? Entonces vamos a tener algo como esto. Imagínense que esto de acá es la aponeurosis y acá adentro está el músculo. Entonces yo tengo una infección de este tipo, que está metida dentro de este compartamento que viene a ser la cartuchera. Esto es la aponeurosis, adentro está el músculo, ¿cierto? Entonces, imagínense que toda esta bolsa se ha infectado, ¿no? Entonces, esto se inflamó de tal manera que corta circulación acá, ¿no? Y no deja ni entrar ni salir nada, y se comienza a infectar, ¿no? Y esto comienza a infectarse y el músculo comienza a necrosarse, ¿no? Entonces, se va a necrosar y lo que voy a tener finalmente aquí es una bolsa de pus, ¿cierto? Que va a comprometer ¿qué cosa? Los vasos nutricios, ¿no? Y dependiendo de qué vaso nutricio es el que se comprometa, ¿no? Lo que yo voy a tener van a ser necrosis, ¿no? Necrosis e inflamación de la fascia. Y al inflamarse la fascia y al producirse necrótisis, estamos hablando de una fasciitis necrotizante, ¿no? Fasciitis necrotizante, o más conocido con el nombre síndrome de compartamentalización. ¿Ya? ¿Estamos claros? Entonces, eso es lo importante tener en cuenta cuando tenemos una infección de piel. Ahora, de aquí, ¿no? De aquí a que se puede extender más hacia periósteo, solo hay un paso, ¿no? Solo hay un paso. Entonces, y luego vamos a tener ya una osteomielitis. Pero estamos hablando de piel y partes blandas, no estoy hablando de hueso, pero ya de ahí al hueso, de ahí a hueso hay un paso. Entonces, el gran problema entonces que nosotros tenemos que tener en cuenta es justamente la fascia, ¿no? La fascia, que va a compartamentalizar el músculo cuando hay una infección, ¿no? Entonces, claro, lo va a localizar a la infección en el músculo, no va a diseminarse a los músculos contiguos, pero sí lo que vamos a tener es una necrosis, y esa necrosis va a afectar estos vasos terminales, y lo que vamos a tener también es una gangrena, ¿no? Vamos a gangrenar. Entonces, no es raro que un paciente comience con una celulitis, haga compartamentalización, haga necrosis y luego termine con una gran pérdida de sustancia, pérdida de tejidos, ¿no? O a veces si está comprometido más de una fascia, pierde todo el órgano, ¿no? Entonces, eso es lo que hay que tener en cuenta. Entonces, de esto se deduce ¿qué cosa? ¿La celulitis es un problema grave, sí o no? Sí. Sí. ¿La celulitis tiene que hospitalizarse, sí o no? Sí. Porque a ese paciente lo que tengo que hacer es hospitalizarlo, darle tratamiento antibiótico cuanto antes, ¿no? Y evaluar que no haga compartamentalización. Que no haga compartamentalización. Porque si el paciente entra en compartamentalización, entonces los problemas son mucho mayores. Mucho mayores. Porque ya lo que voy a tener que hacer es ir donde el cirujano y decirle corta, ¿no? Y el cirujano, cuando tú le dices corta, entonces el cirujano lo que va a venir es hacer, y lo que va a hacer es, dice, este es el músculo, identifica el músculo, y lo que hace es cortar, abrir, para exponer todo y que drene todo, y no para que se drene la pus, ¿no? Porque eso lo puede aspirar bien, sino para liberarlo. Porque la idea es que se liberen estos vasos para que haya recirculación de sangre y se evite la necrosis. ¿Está claro? Entonces, eso sucede siempre. Siempre va a suceder así, ¿no? Entonces,
Por eso es que le digo, esta gráfica prácticamente explica toda la clase si la comprenden bien. ¿Qué claves tenemos que tener para el diagnóstico? La pregunta que siempre deben de hacer ustedes cuando ven un paciente que tiene una lesión en piel, ¿cómo se inició? Es lo primero que tienen que ver. ¿Cómo se inició? Porque hay veces que uno ve la lesión y si uno no es médico, el ojo le jala a ver la lesión florida y la lesión exuberante, pero cuando uno sabe evaluar un paciente dermatológico, lo primero que le pregunta al paciente es ¿cómo iniciaste la lesión? Entonces, si el paciente va a saber explicar, si le sabe explicar, o se le dice, puedes indicarme una lesión inicial si la tuvieras, y entonces el paciente le va a saber indicar cuál es la lesión inicial. Entonces nosotros lo que tenemos que ver siempre es la forma, cómo se inició y en cuánto tiempo demoró. Se va a llevar notado, estoy conociendo. Okay. Entonces, y cómo se inició y cómo progresó. ¿Ya? Eso es importante a tener en cuenta. ¿Ya? La pregunta se cayó de madura. ¿Qué planos están comprometidos? O sea, si está comprometida la piel, la dermis, la epidermis, el adermis, la subdermis, el subcutáneo, la paneurosis, el músculo o el hueso, o todo junto. ¿Cuántas capas están comprometidas? ¿No? La velocidad de progresión. ¿Ya? Y aquí hay que tener mucho cuidado, mucho cuidado. Porque a veces uno se confía, ¿no? Y a veces uno entierra al exceso de confianza. ¿Ya? Hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Le viene una persona, ¿no? Le viene una persona con una lesión en el músculo. Ustedes miran la lesión y ven que es una celulitis, ¿sí? Y la ven pequeña, y dicen, es una celulitis pequeña. No le dan importancia al asunto. Pero como ya vieron como ya les expliqué cuál es la fisiopatología del problema, y dicen, oye, no, es una celulitis, se está tomando el celular subcutáneo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que actuar rápido y tengo que iniciar tratamiento antibiótico rápidamente. Y tengo que inmovilizar al paciente, ¿no? Para que el paciente no esté haciendo otras actividades, para que yo pueda tratar al paciente, ¿no? Y manejarlo rápidamente. ¿Por qué? Porque una celulitis en la mañana, termina siendo una necrosis en la tarde del mismo paciente, ¿no? Por la rapidez de la progresión de la lesión. O sea, nunca se confíen. Siempre hospitalicen al paciente, ¿no? Hospitalicen y miren la lesión y evalúen todos los días y la extensión. Y para eso no hay que mirar mucho, ¿no? Tal vez con una regla es suficiente. Ahora que tienen celulares todos, entonces podrían tomarle una foto día a día y evaluar si la lesión está extendiéndose o no, ¿no? Y eso es importante a tener en cuenta. Entonces, la velocidad, el plano, la velocidad de progresión, las condiciones del paciente, los antecedentes. Si es un diabético, hospitalícenlos así, a ojos cerrados. Si es un diabético, ¿no? Si es un paciente renal, si es un paciente que le operaron del corazón y el cirujano cardiovascular le colocó bypasses coronarios y le sacó arterias apenas de la pierna para ponerle bypasses en el corazón. Entonces, a ese paciente tienen que mirarlo con mucho cuidado. ¿Por qué? ¿Ustedes han visto cómo se hace una safenectomía alguna vez? ¿Algunos ya están en cirugía, no? ¿Nunca han visto una safenectomía? Es el procedimiento más cruento, uno de los procedimientos más cruentos que yo veo, que he visto. ¿Ya? Por eso no soy cirujano, por eso hay que tener estómago de acero para verlo. Entonces, ¿qué pasa? El cirujano lo que hace es coloca una guía, ¿no? Coloca una guía, cierra todas las colaterales, ¿no? Amarra la guía ahí abajo y a la hora que le dice extrae, desde acá jala la vena, ¡guau! La saca. Entonces saca un acordeón, un acordeón y eso es lo que van a agarrar y colocar para el bypass. O sea, ese procedimiento cruento, ¿ya? Es tan agresivo, ¿no?
que lo que tienen que hacer en este momento es coagular toda la zona y al paciente vendarlo, ¿no? Vendarlo para evitar que haya sangrado y que el paciente haga una celulitis posterior a la cirugía de la sacectomía. Es bastante cruento. Por eso es que, y encima está haciéndoselo, no se la está haciendo pues a un muchacho joven, sino está haciéndosela a un adulto obeso, que tiene problemas coronarios, que tiene problemas de esclerosis y que puede tener diabetes. O sea que el riesgo de infección es altísimo. Y a veces el paciente, si no ha sido bien controlado, no se muere por el problema cardíaco, sino se muere por la infección. Y a veces tenemos que hasta amputarle las piernas al paciente. Entonces hay que tener mucho cuidado con esos pacientes. Entonces, el antecedente es importante. Sistema de clasificación de las infecciones de piel y parte blanda. Miren, la clase 1 es infección simple, sin signos o síntomas sistémicos que indiquen diseminación y sin comorbilidades no controladas que pueden complicar el tratamiento. Tratable de forma ambulatoria con antimicrobianos tópicos orales. Ejemplo, un barrito. Le salió un barrito en la piel, no lo van a hospitalizar porque tiene un barrito. A veces puede ser que es celulitis alrededor. Usualmente no, es un pequeño absceso, una lesión localizada y lo sacan. Un panadizo, por ejemplo. Un panadizo también es un pequeño absceso, lo que tienen que hacer es cortarlo. O tienen un uñero infectado, ¿no? Una uña encarnada, ¿no? Infectado, ustedes ven así, lo que tienen que hacer es debridarlo, sacarlo. Estos son procedimientos simples, ¿no? Que no requieren mayor hospitalización. Luego tenemos la infección con signos o síntomas sistémicos que indican diseminación o con comorbilidades estables o infección sin diseminación sistémica pero con comorbilidades no controladas, diabético, ¿no? Puede requerir manejo hospitalario o antibióticos parenterales. Definitivamente el típico caso del diabético que viene con celulitis, ¿no? Obeso mórbido que viene con celulitis, mujer que se hizo, mujer hombre también, esa señora también a montón. Gente que se mete implantes en la piel, ¿no? Gente que se mete implantes en la piel, ¿no? Y que luego, y que vienen con celulitis, y vienen y hacen un cuadro de celulitis, ¿ya? Entonces, o gente que lo que tuvimos una vez en el hospital, una señora que se fue a un centro de belleza, ¿no? ¿Qué le pusieron? Le sacaban grasa de no sé qué parte del cuerpo, o cualquier parte del cuerpo, no me importa, pero sacaban grasa y le ponían grasa porque tenía huecadito acá, ¿ya? Le llenaban la bolita de bichar. Entonces cuando hicieron eso, ¿no? La cosa es de que la señora hizo necrosis en uno de las zonas de las mejillas, ¿no? Entonces cuando llegó con necrosis en una de las mejillas. Entonces, obviamente es una lesión que compromete cara, ¿no? Al final tuvimos que debridar todo, ¿no? Entonces no quedó muy bonita que digamos después del tratamiento de belleza que se hizo, pero eso es grave, ¿no? O gente que se inyecta colágeno, la gente que se mete botox, ¿no? Entonces son gente que agarra y que produce ese tipo de infección, entonces se produce inflamación y a veces son gente que no conozco, o sea, no va a centros, no lo aplica a médicos, son procedimientos que no aplican a médicos, sino lo aplican gente de la calle, básicamente. O los que se inyectan aceite de avión, ¿no? Eso también es un drama. Entonces, allí nosotros tenemos que hospitalizar. Infección con signo de sepsis sistémica potencialmente fatal que requiere antibióticos para él. Eso lo van a ver constantemente en los hospitales, ¿no? Pacientes que tienen infecciones extensas y que son incontrolables, ¿no? Entonces, que el pronóstico es pésimo, ¿no? Como vamos a ver luego. Entonces, todo, como digo, está determinado por la profundidad de la lesión, cómo se profundizó la lesión, ¿no? Entonces, y cuál es la extensión que tiene la lesión, y eso ya lo saben interpretar por lo que les he dicho. Factores de riesgo son múltiples, ¿no? Tenemos edad, si no niño pequeño o adultos mayores, abuso de alcohol, alcohólicos a todo dar, asplénicos, personas que han perdido el vaso. ¿Por qué?
¿Por qué personas que han perdido el vaso? ¿Quién sabe? La persona que no tiene vaso, ¿qué propensión a infección tiene? ¿A qué tipo de gérmenes? Encapsulados. ¿Cuáles son los encapsulados que conocen? El estreptococo y el estafilococo son encapsulados. Okay. Enfermedad cardiopulmonar, como hemos hablado, debilidad, astenia, estamos hablando, diabetes mellitus, pacientes que se realizan cualquier tipo de diálisis, la peritoneal o el hemodiálisis, profesionales de salud. Ahí hay un tema importante. ¿Por qué? Porque a veces por manipulación uno se infecta, ¿no? Entonces eso hay que tener cuidado. La enfermedad hepatorenal, mordedura de humanos o de animales, eso es común. El caso de las mordeduras son polimicrobianas en su mayoría, ¿no? Por ejemplo, a las enfermeras es muy común que las muerdan cuando están colocando un tubo de mayo, cuando están tratando de colocar una sonda, a veces las muerden y les producen heridas. Ahí, esas son heridas peligrosas, ¿no? Inmunocompromiso, ya hemos hablado, inmunosenescencia, adultos mayores, cuidados a pacientes que están en instituciones que los cuidan a largo plazo, personas con acceso intravascular a largo plazo, por ejemplo las personas que le colocan catéteres para dializarlos o a nivel de hemodiálisis o peritoneales, pacientes que tienen linfoedema o insuficiencia linfática, por ejemplo, las mujeres a las cuales les retiran las mamas, a veces le retiran todos los linfáticos y tienden a hacer linfedemas. En ellas es particularmente riesgoso. Militares, a no dudarlo, obesos, personas con insuficiencia, las personas con venas varicosas, personas con neuropatías, mala nutrición, hospitalización prolongada, deportistas, usuarios de drogas subcutáneas intravenosas. Acá, por ejemplo, en usuarios de drogas subcutáneas intravenosas, por ejemplo, lo que tenemos es el uso del fentanilo, porque el fentanilo ahora lo usan como mesalazina, ¿no? Y se producen grandes necrosis en la piel, ¿no? Por suerte todavía acá en el Perú no hay adictos al fentanilo, pero en cualquier momento aparecen y nosotros tenemos que pensar en esa situación. Trauma, incluyendo cirugía, ¿no? Y si es cirugía cruenta, con mayor razón. Exposición al agua, ¿no? Entonces, usualmente aguas contaminadas o zonas que no tienen mayor control sanitario, por ejemplo las jacuzzis, ¿no? No sé si estos jacuzzis de los hoteles de acá sean muy limpios, que digamos, ¿no? Pero los saunas, por ejemplo, donde comparten muchas personas y no solamente para bañarse, sino para hacer otras cosas, o las piscinas comunitarias, ¿no? Habiendo playas, yo no sé para qué van a decir. Entonces, eso es importante tener en cuenta. Entonces, esto es un reporte de análisis de medicina interna en el que hablaba de infecciones de piel y partes blandas. ¿Cuáles son las más comunes? Miren, casi 60%, más del 60% son celulitis. Luego, abscesos, el resto, 25%. Y en pequeña proporción vamos a tener las erisipelas, las miositis y las trágicas fasciitis, que más o menos es cercano al 2%, ¿no? En cuanto a órganos comprometidos, principalmente son las extremidades, y de las extremidades las más comprometidas siempre son las extremidades inferiores, ¿no? Ahora, cráneo, miren, un porcentaje bastante importante, ¿ya? Después, genitales, también sigue en importancia, abdomen en menos frecuencia y tórax, ¿no? En mucho menos frecuencia. Entonces, ¿cuál es la manifestación principal clínica? La celulitis, casi en un 60%, la celulitis, y los abscesos en un 30%. Y en el caso de los órganos comprometidos, principalmente extremidades, dentro de ellas miembros inferiores, luego tenemos lo que viene a ser cráneo, cabeza y cuello, y genitales.
Bacteriología y características de la IPB. El absceso, usualmente los abscesos son producidos por staph, ¿no? En menor frecuencia es estreptococcus. En algunos casos podría ser polimicrobiano. Ahora, las mordeduras, como les dije, polimicrobiana, y los gérmenes son todos los que ven ahí. Y si se dan cuenta, están hablando de Bacteroides, Bartonella, Capnocitófada, Eikenella, Parturella, Pectostreptococcus y Streptococci multiformes, que son patógenos de la boca, pero principalmente la boca. ¿Qué tipo de flora tiene? ¿Aerobia o anaerobia? ¿Qué les parece? La boca, ¿qué tipo de flora tiene? ¿Aerobia o anaerobia? ¿Quiénes dicen aerobia? ¿Quiénes dicen anaerobia? ¿Y el resto? 3. ¿Y el resto no saben a quién? Nuevamente, volvemos a la encuesta. ¿Quiénes dicen aerobia? ¿Quiénes dicen anaerobia? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Y acá no por mayoría, predominantemente es anaerobia, ¿no? Si no, hagan la prueba nada más. Cuando comen carne y se les queda una carnecita entre los dientes, sáquenla y huélanla para ver el olor que tiene. Y se van a recordar mucho el olor a desagüe que puede tener. Y eso es porque hay flora anaerobia predominantemente, ¿no? Ese olor detestable que tiene, ¿no? Es por la flora anaerobia, ¿no? Porque la boca tiene principalmente flora anaerobia, ¿no? ¿Ok? Entonces hay que tener en cuenta ese detalle. Principalmente, no quiere decir que exclusivamente. Las necrosis, miren, en las necrosis entran a tallar unos gérmenes bastante agresivos, los clostridios, el perfringens y el septic, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, ¿qué otro clostridium conocen? ¿Nadie lo conoce? O sea, pasaron la página y pasaron. Les preguntaré el luego. ¿Y el Haemophilus influenza? ¿Recuerdan el Haemophilus influenza? Por lo menos eso sí. Ya está afable. Pero las ericipelas producidas por el estreptococo también es una enfermedad importante. Y si es un beta hemolítico, ¿es sensible o no sensible a la penicilina? Es sensible a la penicilina. ¿Cuál es tu nombre? ¿Ah? ¿Tu apellido? ¿Ah? Por favor, acá. En cuanto a la foliculitis, y eso me olvidé de explicarle, voy a regresar un ratito, se me pasó y ya. Este es el pelo, ¿cierto? El pelo siempre tiene su glándula sebácea alrededor, ¿cierto? ¿Ya? Entonces, muchas veces por acá ingresa, como esto tiene comunicación, ingresa un germen, que es el staph, y va a producir las foliculitis, ¿no? A veces afecta a la glándula sebácea, la cual se infecta y se abscesa, ¿no? Entonces lo que vamos a ver usualmente es, en la foliculitis vamos a ver el pelito rodeado de pus, ¿no? Esas son las famosas foliculitis, ¿ya? Entonces, cuando hay ese tipo de germen, es un germen de la piel externo que ha ingresado, que usualmente es el estafilococo, usualmente está. ¿Ya? Ok, ahora sí, regresamos. ¿Estamos? No, No, acá. Entonces, pero la foliculitis también puede ser producida por pseudomonas, que es la foliculitis de los nadadores, de la pseudomona, ¿no? Cándida y de otros dermatofitos, ¿no? En el caso de las pseudomonas es en las personas que van a estas piscinas, ¿no? En las cuales no hay recambio de agua, ¿no? Entonces, ¿cómo le llaman? El paraíso tropical, el paraíso del norte, no sé cómo le llaman esas piscinas así, que tienen 50.000 personas bañándose ahí. Entonces, el dueño de esas piscinas, ¿ya? Ni loco va a gastar
a cambiar el agua todos los días. Entonces, como no quiere, no va a hacerlo, ¿no? Lo que hace es, cuando no hay gente, viene y le mete ¿qué cosa? Cloro. Le mete cloro, ¿no? Le mete cloro a pasto, así, cantidad de cloro. Entonces, ¿qué pasa? Muchas veces las personas tienen cuadros de dermatitis, ¿no? O tienen cuadros de foliculitis, y a veces la pus es una pus media llamativa porque es media verdosa, ¿no? Entonces esta no es pus producida por un staph, por ejemplo, sino es una pus producida probablemente por pseudomonas. Entonces, eso también se observa en el grupo de los nadadores, ¿no? Los nadadores también presentan a veces ese tipo de foliculitis de los nadadores, ¿no? Se los cuento porque mi hija era nadadora, ¿no? Mi hija era nadadora, ¿no? Y muchos de sus amigos me vendían y me decían, tío, mire lo que tengo. Tienes una foliculitis por pseudomonas. Obviamente que el dueño de la piscina ni loco, por toda la vida me peleaba con él para que cambie el agua de la piscina, pero mira, no lo hacía, simplemente no le daba la gana, ¿no? Entonces ese es el tema. Entonces, hay otras que son más dramáticas, por ejemplo, la famosa gangrena de Fournier que afecta genitales, inglas y perineos, ¿no? Que es una fasciitis necrotizante de toda esta zona, ¿no? Y generalmente eso le da a los varones diabéticos, ¿no? Forúnculo y carbúnculo cuando son foliculitis que se han profundizado, ¿no? El carbúnculo hay que descartar el antrax cuando hablamos de carbúnculo. Impétigo. Usualmente hay dos tipos de impétigo. El impétigo producido por el estreptococo y el impétigo producido por el estafilococo, que luego lo vamos a ver. La característica del estreptococo es como miel, por eso se llama melicérico. Miel, parecido a la miel, entonces parece que tuviera en lugar de la costra que nosotros conocemos, ¿no? De color marroncito, no tiene una costra que parece miel, ¿no? Que sea recetado. Eso no quiere decir, eso no es una costra realmente, sino eso es un biofilm. ¿Se acuerda que hablábamos de biofilm cuando hablábamos de endocarditis? ¿Ya? Entonces, eso es un biofilm también, es un acúmulo de bacterias, hongos y detritus ahí, ¿no? Entonces lo que tenemos que hacer es, ¿qué cosa? Retirarlo, ¿no? Si está en piel, si tuviera el corazón también lo tenemos que retirar, pero si está en piel, si es un biofilm, lo que tenemos que hacer es retirarlo, ¿ya? Entonces es el impétigo estreptocócico. El estafilocócico es otra característica que es el parcelamiento y es producido por toxinas, ¿ya? Y bueno, y la fasciitis necrotizante que hemos estado hablando casi al comienzo de la clase. Patrón de diagnóstico. El diagnóstico de las IPD predominantemente es clínico. Ya se dieron cuenta que tienen que evaluar al paciente, tienen que ver extensión, inicio, extensión, localización y todas esas cosas, ¿no? Entonces, el tratamiento es empírico y las pruebas son prácticamente todas, siempre son las mismas. Miren, conteo sanguíneo, nivel de proteína C reactiva, pruebas hepáticas, pruebas de función renal y aplicar los criterios de SIRS y SOFA que ustedes ya lo dominan a la perfección. Entonces, en el manejo inicial de un paciente con infección de piel y partes blandas, lo primero que tenemos que determinar es si requiere seguimiento o no. Si no requiere seguimiento, entonces es un absceso que requiere drenaje. Entonces, ustedes lo determinan si requiere drenaje. Y obviamente, ustedes evalúan el absceso y dicen si lo van a drenar o no. Hay que recordar mucho a las abuelitas cuando dicen todavía no ha madurado, no lo abras. Tienen mucha razón las abuelitas, ¿ya? Entonces uno tiene que mirar el absceso, ¿no? Entonces, y hay que dar, o sea, y no es que inmediatamente en el detecto que está haciendo y abro, porque si la capa de piel todavía es muy gruesa, entonces lo que voy a producir es sangrado. Entonces tengo que esperar, observar la lesión y ya, dado el momento, abro el absceso. Lo que no tengo que hacer es esto, ¿ya?
no tengo que hacer esto, no tengo que estrujar, ¿ya? Eso, y más aún si es en la cara, ¿ya? ¿Me entiendes? Hay que tener en cuenta ese detalle. Uno va de vez en cuando ve a las parejitas en que una lo quiere tanto al otro que le comienza a reventar los barritos, ¿no? No hay situación más sucia que esa, porque las manos, no, estoy seguro que no se las ha desinfectado para, ¿no? Entonces, eso es uno. Y lo otro es que la piel está contaminada, ¿no? Está en el medio ambiente, ¿no? Entonces, estrujar eso, ¿no? Lo que va a producir es infección. Lo otro es de que al estrujarlo de esa manera, lo que voy a producir, así como sale hacia el exterior, así también lo voy a diseminar al interior. Y si está localizado en una zona peligrosa como es esta de acá, ¿no? Entonces puede ir hacia el cerebro a través del seno cavernoso. O sea, y eso puede ser clarísimo, ¿no? Esto lo llaman, por eso lo llaman el triángulo de la muerte los dermatólogos. Entonces, drenaje sí, pero evaluando bien al paciente, ¿no? Entonces, y para eso, un buen piquete, y con eso resuelven el problema. Entonces hay que tener en cuenta ese tema. Ok. Si requiere seguimiento del paciente, debo de hospitalizarlo, de todas maneras, ¿no? El absceso está ubicado en cara, miembros o genitales. Sí. Incisión, drenaje, cultivo de secreción purulenta, administrar agente contra masa. No. Incisión, drenaje, cultivo. ¿Tiene celulitis adyacente? Que es lo que preguntamos. Si hay celulitis, requiere cobertura para masa, es lo primero que debemos preguntar. Si no, no requiere un tratamiento adicional. ¿Ya? O sea, evaluamos el absceso y vemos si hay celulitis circundante. Si hay celulitis circundante, nosotros ya sabemos que hay diseminación. Entonces, a ese paciente hay que manejarlo de otra manera. Si no tiene acceso y no requiere drenaje, o sea, estamos hablando de una celulitis pura, miren, tenemos que administrar antibióticos efectivos contra estreptococo y estafilococo. Ejemplo, podríamos utilizar beta-lactámicos, clindamicina o cotrimoxazol. De inicio podríamos hacer eso, ¿ya? Entonces, pues cualquiera de los tres tienen una buena cobertura. Si hay mejoría, completan el curso antibiótico a 5 a 10 días. Si no hay mejoría a las 48 horas, ¿no? Tienes que añadir agentes contra MRSA. Y probablemente tienes que evaluar profundidad de la lesión, ¿no? Entonces, hay que evaluar profundidad de la lesión y de ahí determinar si va a requerir acceso o drenaje. Hace un rato les hablaba de las personas que se colocan polímeros de cualquier tipo, porque ponen cualquier cosa. Entonces, es muy común que llegue actualmente que lleguen a los servicios de cirugía plástica mujeres que se han aplicado, hombres también, pero más mujeres, que se han aplicado en las nalgas, ¿no? Se han aplicado siliconas en las nalgas, ¿no? Entonces, usualmente no se las aplican con medios de asepsia adecuados, y aparte las sustancias que les aplican no son médicamente aprobadas. Entonces, ¿qué sucede? Muchas veces eso se absceda o genera un síndrome de compartimentalización. Entonces, lo que ustedes van a ver habitualmente es la mujer o la persona que viene, ¿no? Y dice que que desde que le aplicaron la sustancia siente dolor al sentarse, ¿no? Siente dolor o bueno, en todo caso a veces también está con fiebre, presenta fiebre, una fiebre éctica, ¿no? Entonces uno dice, siente dolor al sentarse, y cuando la van a examinar, ¿no? Entonces ustedes ven a la paciente y miran las nalgas, ¿no? Le miran las nalgas y ven que no hay mayor diferencia. Y si ustedes tocan, comparando la temperatura de una y otra nalga, no van a encontrar mayor diferencia. Entonces, pero cuando palpan, ¿no? Va a presentar dolor. Al palpar, va a presentar dolor. Entonces dices, o en algunos casos,
En algunos casos, la otra situación que se tiene es que cuando palpan, sienten crepitación, como si estuvieran reventando globitos, ¿no? Hay crepitación, porque hay presencia, y eso les indica que hay presencia de gas. Entonces, si hay presencia de gas, ¿qué gérmenes son? Si hay presencia de gas, ¿qué gérmenes son? ¿Ah? Anaerobios. ¿Ya? Entonces, ¿qué cosa tendría la mujer en ese caso? ¿Cuál sería el diagnóstico? ¿Cómo? No, pues es un enfisema subcutáneo la crepitación. Pero si tenemos o sea, han visto la han visto y no han notado mayor diferencia entre una y otra nalga. Pues, sin embargo, cuando tocan se dan cuenta que hay infección. La mujer se ha inoculado cualquier sustancia, X, ¿no? Entonces, si se ¿a dónde se ha inoculado eso? ¿A dónde ha entrado la sustancia? ¿Ah? ¿Ah? Lo que busca, el que aplica la sustancia, es inocularla al adiposo. Eso es lo que busca siempre. Pero en este caso, ha entrado al músculo. Entonces, ¿cuál es el diagnóstico? ¿Qué? Una fasciitis necrotizante. Una fasciitis necrotizante. Es un síndrome de compartimentalización típico. Lo que han hecho es que la persona entró con la aguja, perforó aponeurosis, acuérdense de la gráfica siempre. Miren, o sea, lo que tú dices, ¿cómo te apellidas, no? ¿Ah? Loyola. Lo que dice ella es de que de grasa. Usualmente lo que buscan es que entre acá la sustancia. Eso es lo que busca el que aplica, ¿no? Pero al ingresar con la aguja han atravesado poneurosis. Al atravesar la poneurosis no aplican acá arriba, sino aplican acá adentro. ¿Cuál es la característica de la poneurosis? ¿Cómo es la poneurosis? Es inextensible. Si es inextensible, y acá está el músculo, yo agarro y yo le meto a presión, le meto silicona, ¿qué cosa voy a cocinar? Voy a comprimir, ¿qué cosa? Vasos sanguíneos. ¿Qué cosa se va a morir? El músculo. El músculo. Entonces voy a tener una mionecrosis y un síndrome de compartimentalización, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tendría que hacer en esos casos? Cirugía. ¿Qué cirugía tendría que hacer? Llamas al cirujano, el cirujano le dices, oye, el paciente tiene un síndrome de compartimentalización. Tienes que hacer una fasciotomía. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer el cirujano? El cirujano tiene que abrir la nalga, ¿ya? Buscar la aponeurosis que se ha comprometido, encontrar esa aponeurosis, ¿ya? Y si está a tiempo, lo que tiene que hacer es abrir toda la aponeurosis para drenar y liberar la compresión que hay en esto. Si no está a tiempo, lo que tiene que sacar es toda la masa muscular para que no se comprometa el resto de masas. O sea, ¿qué sucedió? De querer tener un grande, va a tener uno bien flaco y el otro bien grande, ¿no? Entonces, se va a sentar así de costado. Entonces, por no decirlo de otra manera. ¿Ya? Entonces, mucho cuidado con estos procedimientos, porque eso cada vez es más frecuente. Entonces, cada vez más viene mi amigo el loco Navarro, cada vez viene para decirme, oye, no, pues, tengo una fascitis necrotizante. Entonces, felices los dos porque le van a tolerar. Pero la paciente la pasa terrible. Entonces, es incisión, drenaje, hay que retirar todo ese material necrotizado, ¿no? Y luego ya y a veces los cirujanos ahora le están colocando un extractor de la grasa, ¿no? Entonces, me acuerdo mucho el caso de una doctora, ¿ya? El año pasado, sí, una doctora joven que se puso, ¿no? Entonces, ¿dónde se lo habrán puesto? ¿No? O si quién se lo ha puesto, no sé, pero hizo necrosis en los dos lados, en las dos nalgas. Entonces,
Entonces cuando la íbamos, estaba en el hospitalizada ahí en el Loaiza, estuvo hospitalizada boca abajo como 3-4 semanas, ¿no? Y que tenía los extractores en los dos lados. Entonces, todo el mundo conocía a la doctora. Entonces, hola, ¿qué? Famosa. Pasó a la fama. Esa es la doctora que se ha pegado todo el mundo. A mis alumnos van a decir, esa es la doctora. No, eso parte. Doctor, pero solo es en el caso del biopolito, ¿verdad? Todo, cualquier situación. Y Cualquiera. en el caso, por ejemplo, de las culturas, transferencias, que Todo, eso es peor todavía. Eso es peor todavía. Eso de que me saco de acá para ponerme acá, eso es peor. Eso es peor. Pero bueno, tú lo que haces es destruir grasa subcutánea, ¿no? Destruir grasa subcutánea, cortar circulación de grasa subcutánea para ponértela en otra parte. Entonces, esa grasa que tú sacas y que te la pones en otra parte, nadie te garantiza que está bien vascularizada, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si se necrosis? Te estás inoculando un absceso, ¿no? ¿Ok? Entonces, nada que hacer. ¿Sabes qué? Hagan dieta. Con eso dieta y ejercicio. Y con eso lo solucionan. Hay situación, y como dicen, y es que y hay otras situaciones que más fácil es colocarse implantes. Para mí me parece que lo más lógico es colocarse implantes de silicona, que es lo más adecuado. Si alguien quiere pasar de ser de Mireia a Muralla, pero eso es lo que tienen que hacer. Bueno, las piodermas primarias ya lo hemos entendido. Miren, tenemos el impétigo, la foliculitis, los forúnculos, las paroniquias es cuando se infecta la uña, ¿no? La parte de abajo de la uña, el ectima, las erisipelas, las lesiones chancriformes. Bueno, salvo estas de acá, miren todas: estreptococo, estafilococo, cándida, pseudomonas, pero la mayoría es estrepto y estafo. Entonces, si es estrepto y estafo, tenemos que dar ¿qué tipo de antibiótico? ¿Uno que cubra qué tipo de gérmenes? Cocos gram positivos. No estoy hablando de chancriformes, pero en el caso de Colinabacterium difteria, la Colinabacterium difteria responde muy bien a los antibióticos, a las penicilinas. Ahora vamos a ver algunas figuritas. Aquí vamos a pegar la luz para poder darnos cuenta de algunas cosas. Acá miren, si uno ve esta lesión, ¿no? Uno ve que solamente está comprometida la parte superficial de la piel, pero cuando uno mira esta lesión, como les dije, uno no tiene que ver la lesión del centro, sino tiene que ver la de los costados. Esta de acá, que es el inicio de una, o podríamos ver esta de acá, o esta de acá, ¿no? Miren esta, cómo se inicia, inflamación de la piel, se produce una ligera úlcera y después se llena de una costra que parece miel. Si uno tiene la característica de la miel. Si ustedes, esto de acá es lo que les digo, que esto, si ustedes retiran esto y lo ponen entre lámina y laminilla y lo tiñen, ¿no? Y lo observan, van a encontrar una gran cantidad de cocos en cadena. Si son cocos en cadena, ¿qué son? Estreptococos. ¿No? Y si son estreptococos, es el beta hemolítico, entonces es sensible a penicilina o macrólidos o la glicosamida. Es sensible. Entonces, no tengo por qué darles ceftriaxona. ¿Ya? ¿Okay? Entonces, ese es uno. En el pasado, porque a esto, en el pasado la gente le llamaba caracha. ¿Ya? Dice caracha. Entonces van a la sierra y dicen, doctor, mi hijo está con caracha. ¿No? Entonces, y esto generalmente es en las zonas donde, o sea, no son zonas urbanas, sino donde hay mucha tierra. Entonces, y generalmente se producen esas lesiones. Entonces, antes no se daban antibióticos, sino lo que se hacía era lavarlo con una solución que se llamaba agua de alibur. Agua de alibur, y con eso limpiabas la lesión y la curabas, ¿no? Entonces, la situación es que cuando tenías caracha, tu mamá te agarraba y te metía una restregada y te lo sacaba, ¿no? Y gritabas como marrano, ¿ya? Porque te duele.
¿ya? Porque los que hemos tenido caracha la hemos vivido, ¿no? Y nos duele, pues, ¿no? Y mi mamá, que en paz descanse, no nos perdonaba una porque sabía que habíamos sido, porque nos habíamos hecho travesura y media. Entonces ese es el tema. Entonces eso se limpia de esa manera. Como no hay mucha agua de limón, pueden lavarlo con agua de manzanilla fría, no caliente porque no le produce una quemadura. Agua de manzanilla fría, la lavan y lo requieren. Pero la idea es retirar las cosas. Actualmente, ¿no? Actualmente lo que se hace también es darle un macróleo, ¿no? La lavan la herida, retiran las costras. Siempre hay que retirar las costras y darle un macróleo unos cuantos días y con eso lo resuelven. ¿Ya? Ese es el impétigo estreptocócico. ¿Ya? Miren. Inicio vesicular, luego costroso, clásicamente 80% causado por grupo A. El resto es producida por estafilococo dorado, ¿no? Dice, esta relación se está invirtiendo básicamente por el tema este de que la urbanización, ¿no? Pero lo que quiero que vean es que la lesión acá es diferente, ¿no? Acá la lesión que ustedes ven es como una lesión esfacelada, como que ha perdido una capita de piel, ¿no? Entonces ese es el estafilococo, que es más visible acá, ¿no? Y es aquí acá viene la mamá. Viene la mamá con su hijito y le dice, doctor, se ha escaldado. Entonces, ustedes van a ver la escaldadura y ven este tipo de lesiones. Y si se dan cuenta, vamos a mirar, así es inicialmente, después acaba progresando, pero miren, hasta como que se está pelando, como que está cambiando de piel. Entonces, ese cambio de piel que ven así, ese facelo, eso es producida por una toxina, ¿no? Que es una toxina exfoliativa que produce el estafilococo. ¿Ya? Ahora, el estafilococo produce una gran cantidad, un diverso número de toxinas. ¿Ya? Entonces, hay que tener en cuenta que cuando vemos esto en el pañal, en las enfermedades del pañal, vemos en el niño esto, entonces dicen, esto es estafilococo, ya no es estreptococo. Y si es estafilococo, y es un estafilococo de la comunidad, entonces yo tengo que coberturar para un staff comunitario. ¿Ya? Actualmente la mayoría de los staff comunitarios son MRSA, son resistentes a ¿no? Pero voy a utilizar podría usar clindamicina como una buena opción, ¿no? Una lincosamida podría utilizarla sin ningún problema. Puedo usar lincomicina no se usa mucho, prácticamente está desplazada completamente. O podría utilizar cotrimoxazol si no tengo otro, ¿no? Pero básicamente es eso, ¿no? Bueno, en verdad eso se llama signo de Nikolsky, ¿no? No sé si lo logran ver acá bien, pero miren el cuero cabelludo de esta persona. Miren, si ustedes, ahora que lo vean con detenimiento, acá vamos a ver un folículo piloso. Bien, hay un absceso de pus y en el centro se ve un pelín, ¿no? Y si van a ver los demás con detenimiento, van a ver que se ve aquí también, acá también, ven que es en el cabello. Entonces, ¿qué pasa? Si yo agarro con una pinza, jalo el cabello, ¿no? Se va a debilitar el absceso y se va a salir, ¿no? Se va a liberar la pus. Pero, a ver, si con una pincita me pongo a debilitar todo ese cabello, ¿cuánto me voy a demorar? ¿No? Ahí nomás hay como 30 folículos pilosos infectados. Entonces, es muy difícil que yo me pueda poner a sacar uno por uno. Es un trabajo muy tedioso. Entonces, cuando tenemos este tipo de situaciones, lo que tenemos que hacer es, si es así localizado, probablemente un tratamiento antibiótico y lavado, ¿no? Para poder revirar un lavado intenso, ¿no? Con agua de jabón para liberar los desechos. Pero si es muy amplio, entonces lo que hay que hacer es esfacelar la piel, ¿no? Si es muy amplio. Entonces esa es la foliculitis por staph del cuero cabelludo. Esto siempre viene en los exámenes. A ver, este de acá. Miren acá. Acá hay una foliculitis y ahí está comprometido.
Acá hay foliculitis, no entiendo. ¿Cómo está la piel? Está brillante, pareciera pergamino, ¿no? Pareciera como que estuviera, o sea, si uno la aplasta, perdón, parece celofán, me equivoco, parece celofán, ¿no? Entonces, si uno lo toca así, pareciera la piel como celofán. Eso es una foliculitis asociada a una celulitis. ¿Ya? Entonces, si yo les doy un lápiz a ustedes y les digo, dibújame el contorno de la lesión, entonces va a ser prácticamente imposible dibujar el contorno de la lesión, ¿no? Porque está tomando prácticamente todo el miembro y hay edema, ¿no? Y el miembro también ha perdido su forma. O sea, uno ve el músculo y ve las zonas, uno ve la forma del músculo, entonces casi prácticamente ha perdido y no ve. Entonces, aquí estamos hablando de una foliculitis del miembro inferior asociada a una celulitis extensa, ¿no? Esa es una situación grave. Esta es la foliculitis de los nadadores, ¿no? Hay celulitis, ¿ya? Pero miren, los puntos son medio verdosos, ¿no? Amarillo verdoso. Si uno ve el color, es medio amarillo verdoso. Entonces, eso es producido por pseudomonas. El tratamiento es debilitarlo, ¿no? Debilitar los puntos, ¿no? Y lavarlo, ¿no? Por suerte muchas veces no hay que hacer mucho antibiótico. Acá miren, si yo les digo, nuevamente, si yo les digo, agarra un lápiz y dibuja, yo creo que ustedes todos van a poder hacer esto. Dibujar bien la lesión. Entonces, la pueden rodear con un lápiz. Entonces, cuando pueden hacer eso, quiere decir que la lesión solamente está infiltrando la capa superior de la piel. Entonces, esa es la diferencia. Porque ustedes colocan un límite y pueden decir, esta parte está sana y esta parte está comprometida e infiltrada, ¿no? Esto es la característica de la erisipela. Una erisipela es claramente delimitada, no ha tocado celular subcutáneo. Por eso es que no se ve lo que habíamos apreciado hace un rato, de que está borrado los bordes de la herida. Entonces, si los bordes de la herida están borrados, total o parcialmente, yo tengo que pensar en celulitis. ¿Por qué digo total o parcialmente? Porque puede estar en esta zona, haber erisipela, pero para acá puede haber celulitis. Entonces, si ustedes ven celulitis en algún área, eso es una celulitis porque es una condición mucho más grave. Acá, por ejemplo, nuevamente podemos ver lo mismo, ¿no? Si yo les digo, dibujan esta lesión, entonces ustedes se acercan, pueden dibujar todo el contorno de la lesión, ¿no? Acá, la piel brillosa, la piel atrófica, ¿no? Y como celofán, y no pueden delimitar la lesión. Entonces, ahí tienen una celulitis y una erisipela. Y eso tienen que saber diferenciarlo. Esta es la condición más grave relacionada con infecciones de piel y de las toxinas del estafilococo. Este es el síndrome de piel escaldada o la necrolisis epidérmica tóxica. Entonces, esto es una condición grave. El paciente está en un estado séptico y miren, se está descamando, como una serpiente se está descamando completamente. Es una situación muy, muy grave que puede llevar a lo siguiente, que es el síndrome de shock tóxico por estafilococo, ¿no? Ahí vamos a ver rash escarlatiniforme, hipotensión o choque, ¿no? Anomalías funcionales en varios órganos y descamación de la piel. Esto usualmente no está relacionado con algún foco, ¿no? Puede ser un foco muy pequeño, pero la bacteria tiene una toxina muy potente y va a producir el daño. Por ejemplo, en los Estados Unidos hubo un problema hace muchos años, ya décadas diría yo, ¿no? Cuando se comenzaron a introducir los tampones vaginales, ¿no? Entonces se comenzaron a comercializar los tampones vaginales y las chicas lo que hacían es introducir el tampón, ¿no? ¿Y qué pasaba? Se comenzaron a reportar casos de síndrome de shock tóxico, ¿no? En las usuarias de tampones vaginales. Entonces, eso fue una situación, un escándalo en los Estados Unidos hace bastante tiempo, ¿no? Y que determinó que en muchos casos lo retiren. Actualmente veo que sí, que se han vuelto a usar los tampones, pero supongo yo que ya tienen cuidado en lo que viene a ser manejo de este tipo de problemas, ¿no? Por eso es que no es muy recomendado
no es muy recomendado utilizar tampones vaginales. Esas son todas las toxinas que produce el estafilococo, ¿no? Miren, ¿no? Los de arriba son estreptococos y estafilococos. Entonces, hay que tener en cuenta que cuando hay el facelo en la piel, estoy pensando en el shock tóxico por el pájaro. Otra situación, Bacillus anthracis produce una enfermedad que se llama carbunclo o anthrax. Esta enfermedad cada vez es menos frecuente y es una enfermedad que llamaban la enfermedad de los cardadores, ¿no? Cardadores, ¿no? Entonces, ¿qué sucedía? Generalmente eran las personas que trabajaban con cuero. ¿Alguno ha leído El perfume? ¿Han leído poquito? Un poquito sí. Bueno, no me digan que han visto la película porque la película no sirve para nada para hablar de eso, porque en la película no lo reporta, ese es el tema. Pero cuando uno lee El perfume, el libro del perfume, entonces a Grenouille, Jean-Baptiste Grenouille se llama el actor, el personaje principal, Jean-Baptiste Grenouille. Entonces él trabaja como cargador en el tiempo, ¿no? Entonces, y él contaba de que todos sus compañeros que se colocaban el cuero para los cueros de oveja para transportarlos, todos se les aparecía una suerte de costra negra que parecía carbón y luego se moría. Y es el único que sobrevivió, ¿no?, al tema de la enfermedad de los cardadores. Pero es una enfermedad que era muy común en el pasado, ahora se ve, rara vez se ve en los ganaderos, ¿no? Y generalmente es por manipulación de básicamente cueros o cueros o carnes, ¿no?, en estado de descomposición en los cuales habían sido contaminados por Bacillus anthracis, ¿no? Generalmente eso se ve en quienes se ve muy frecuentemente es en los que tienen comercios ilícitos con pieles y cosas así. Ellos pueden presentar ese tipo de situaciones. Entonces, ¿qué hay que hacer? Cuando hay esas lesiones y uno ve una lesión que parece carbón, parece que tiene un carbón pegado, ¿no? Eso se llama carbúnculo. Entonces, lo primero que tiene que hacer es preguntar de dónde viene, cuáles son las características, y lo que no deben de hacer nunca es debridar la herida. Ese es el único caso que está contraindicada la debridación. ¿Por qué? Si a alguno de ustedes se le ocurre debridar esta herida, lo que van a hacer es diseminar la toxina al resto del organismo. O sea, debridan la herida y al día siguiente la tienen de recuerdo porque el paciente ya se murió, ¿ya? Porque el anthrax es una de las... O sea, las dos toxinas más mortíferas que existen en la naturaleza son la primera, la toxina botulínica, y la segunda, la toxina del anthrax, ¿no? Entonces, es más, está usada en guerra bacteriológica, ¿no? Está usada en guerra bacteriológica. O sea, tanto es así de que ustedes, ¿qué edad tenían para el 11 de septiembre? Recién habían nacido. 8, no. Bueno, Papiña y yo, a mí me tocó vivir el 11 de septiembre en los Estados Unidos, ¿ya? Y la cosa era de que todo el mundo se moría de miedo porque, ¿qué pasaba? Te podía llegar una cartita y que tenía toxina de anthrax, y si abrías la cartita y te la respirabas, te morías. Se subieron 4 o 5 casos de muerte. Entonces, pánico total. Entonces, ¿no? Ahora, peor si te ven de colorcito marrón y tienes que tiene cara de tiene cara de medio turco, de medio árabe, entonces legal. Entonces, porque piensan que todo el mundo piensa mal de ti, mejor, así que no te dejes barro. Por eso nunca tampoco me dejé barro, es la parte que pica. Entonces, pero bueno, la cuestión es esa. Entonces, la toxina de anthrax es terrible, por lo tanto no tenemos que debridar, ¿no? Le dan el tratamiento antibiótico todo el tiempo, lo hospitalizan, le dan tratamiento antibiótico y lo dejan ahí, no le toquen nada, no la lavan, la dejan ahí, que nadie le toque la herida, ¿ya? Que solita se caiga, ¿no? Y después si se caen, la guardan o sea, no la pueden dejar libre tampoco la herida. No es que se cayó la costra y la metes al basurero porque al final vas a matar al que limpió la casa o que limpió el hospital. Entonces hay que tener mucho cuidado porque la toxina es volátil, es peligrosa.
¿Ya? Entonces, no se debería, se da tratamiento antibiótico y se hospitaliza al paciente. Ese es el antes. El otro monstruo es este, ¿no? Los que hemos visto difteria, hemos visto, esto es una enfermedad terrible, ¿no? Que le da a los niños, que principalmente le da a los niños. Y hemos hablado varias veces. ¿Qué pasa? Ustedes ven un niño con dificultad respiratoria, le examinan la garganta y le encuentran estas pseudomembranas blanquecinas adheridas a la faringe, ¿no? Entonces, eso es difteria. Entonces, la difteria tiene una toxina, ¿no? Que es letal, ¿no? Porque si toca al corazón, o sea, altera la función fisiológica, la función electrofisiológica del corazón y el paciente se muere, ¿no? Es gravísimo, ¿no? Es una situación muy grave. Entonces, por suerte hay vacuna, ¿no? Y por suerte todos tienen que ser vacunados. Y yo entiendo que todos ustedes están vacunados contra la difteria, porque ya les digo, si ustedes ven una difteria y no están vacunados, el hospital no va a llevar su nombre, ni la promo, porque ya como son médicos, ya la promo le puso el nombre del otro que se murió por antes. Entonces, olvídense. Entonces, vacúnense para evitar problemas, ¿no? Es importante tener en cuenta. Más ahora que la difteria apareció en la época de la pandemia, ¿no? Y luego también podía reaparecer si es que las tasas de vacunación son bajas. Entonces, para eso hay que también hay que utilizar la antitoxina. Pero les digo, yo tuve la desgracia de tener que negociar la compra de la antitoxina en el Perú, porque el Perú en ese momento no tenía antitoxina para difteria, ¿no? Y teníamos que comprarse la de Colombia, de Argentina, o que tenía que venir de Venezuela, porque en Venezuela tenían difteria y tenían antitoxina, ¿no? Y esperar a que venga el avión, recogerlo del avión, ir a atender al niño, que está en el hospital de Mayo, se nos murió el niño, la niña, se nos murió, ¿no? En nuestras caras se nos murió la niña. Entonces, es terrible, es trágico. Estos son el manejo antibiótico empírico para infecciones leves y moderadas, ¿ya? Ahí lo tienen para tenerlo en cuenta. Manejo de pacientes hospitalizados. El paciente presenta una infección grave o no controlada a pesar de antibióticos de naranja ambulatorio. El paciente está séptico, deshidratado, acidótico, inmunodeprimido, hay que evaluar eso. El paciente tiene disfunción orgánica, ¿no? Hay seguimiento del paciente, ¿no? Indicar el riesgo del laboratorio por la puntuación de la faseitis, ¿no? Ahora vamos a ver cuál es esa puntuación bendita. Estas son las pruebas que hay que tomar. Ya ustedes saben que antes de iniciar cualquier tratamiento antibiótico, tenemos cultivos, ¿no? Cultivo aspirado al borde de la celulitis, imágenes si sospechan. En el caso de la mujer con fascitis necrotizante, ¿cómo hacen el diagnóstico? Si le van a pedir una tomografía, se va a pasar mucho tiempo. Entonces, lo primero que tienen que hacer es pedirle una ecografía, ¿no? Y con la ecografía, el ecógrafo inmediato de partes blandas, en la ecografía de partes blandas le van a decir cuál es el segmento que está comprometido y pueden intervenir rápidamente a la paciente, ¿no? Entonces, acá lo que hay que hacer es manejarlo al paciente como una sepsis. Luego, tienen que pensar si el paciente requiere o no requiere manejo quirúrgico. Y si el manejo quirúrgico puede ser en sala o puede ser en tópico. Eso también tienen que evaluar, ¿no? Entonces, si es una fascitis necrotizante, ¿no? Probablemente la mayoría de las veces va a tener que ser un manejo en sala. Estos son los antibióticos que se van a usar para las infecciones de partes blandas severas o complicadas, ¿no? Ahí les dejo esto. Esta es una clasificación que sale en Mandel, ¿no? Y acusa al tipo de celulitis, ¿no? Si es por clostridios anaerobios, si es no es por clostridios que no producen gas generalmente, si es una fascitis necrotizante, si es una celulitis que se amplía, ¿no? O si son infecciones secundarias al trauma. Lo coloco solamente para conocimiento general, pero
no hay más allá, ¿no? Hay hallazgos clínicos que sugieren fascitis necrotizante, lo hemos hablado en varias veces. Crecimiento rápido, desarrollo de ampollas violáceas, que son los famosos ectimas, coloración rojo-purpúrica de la piel, y duración leñosa de la zona. Si la pierna se pone como leñosa. Desarrollo de áreas pálidas y áreas de las zonas infectadas. Ustedes ven zonas pálidas que nos están hablando de necrosis, ¿no? Dolor o tumefacción desproporcionada para la presentación de celulitis. El caso de las personas que se colocan biopolina. Manifestaciones tóxicas, si es que tiene faseitis o que tiene, piel escalada o shock tóxico, ¿no? Y si está séptica la persona. Esta es la valoración de la fascitis que les comentaba, ¿no? Miren, la puntuación máxima es de 13, una puntuación de 6 o más es indicativo, 8 más tiene un valor predictivo de casi 93%. Entonces, con una puntuación de 8, casi tengo la certeza de que se trata de una fascitis necrotizante. Este es un abordaje de debilitamiento en un síndrome de compartimentalización. Si ustedes ven, ese es el manejo quirúrgico. Miren, este es un brazo que está prácticamente pálido, porque acá casi no hay circulación, es leñoso. Entonces, el cirujano plantea una apertura en 3 zonas, ¿no? Primero, aperturar la zona de la muñeca para liberar la circulación en mano. Si no va ahí, va a extenderse hasta el antebrazo, y si no, se va hasta el hombro, ¿no? Miren, acá es la primera fase en que apertura y ve que no hay. Una vez que abrió fascia y ve que no sangra. Como ve que no sangra, procede a extender el corte y se va todo el antebrazo. Aún así, ve que no sangra, ¿no? Recién cuando agarra y llega casi hasta el codo, ¿no? El paciente comienza a sangrar, ¿no? El signo de que comienza a sangrar quiere decir que ahí ha liberado el vaso sanguíneo y obviamente al paciente le logra salvar el miembro superior, ¿no? Entonces, ¿no? Finalmente el paciente queda, miren, esta es la apertura que se hace. A ver, ya esto es cirugía plástica, no hay problema, pero acá hay consangrado y la circulación se recupera. Entonces, como ven, eso es el manejo quirúrgico que se tiene que hacer. A veces es un manejo muy cruento, ¿no? Y ni qué decirlo cuando hablamos de las grenas de Fournier. Entonces, eso es lo que hay que hacer cuando hay síndrome de compartimentalización. En conclusión, corresponde a un grupo clínico de enfermedades de muy amplio espectro cuyo diagnóstico se basa en observación y juicio clínico, básicamente. Existen factores de riesgo que ya hemos conocido. El manejo antibiótico para cada entidad tiene que tomar en cuenta patrones de resistencia antimicrobiana locales, no hay que olvidar eso, ¿no? Y el manejo quirúrgico en algunos casos es expectante, como en el caso del antrax, y en otros es muy agresivo para la fascitis necrotizante. En estos casos el pronóstico puede ser muy variable y depende de lo que viene a ser el seguimiento clínico del paciente. ¿Ok? Para finalizar, les dejo de regalo una lectura obligatoria, ¿no? Que se las he colgado en el aula virtual. Esta vez sí la colgué en el aula virtual, así que ahí la tienen para que la lean.